Ricardo, buenas noches. Un placer saludarte a ti y a todos ustedes, amigos, en una jornada muy importante. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado ya una decisión sobre las habilitaciones. Ha habilitado 8 binomios para las primarias y dentro de estos binomios, el polémico binomio del Movimiento al Socialismo. El presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera han sido habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Eso quiere decir que formarán parte de las primarias del 2019. Una noticia y un anuncio que justamente se tenía que conocer el 8 de diciembre, este sábado. Ayer los vocales ratificaban que el anuncio iba a ser dado el sábado, no hoy, no en la noche, no en las condiciones en las que se dio. Una conferencia a último momento de urgencia convocada a instalaciones además de la ex Corte Electoral en la zona de San Jorge, con mucho movimiento y presencia de la policía, se daba esta decisión. Estas imágenes son de lo que sucedía hace instantes. Mucha policía, prensa con credenciales ingresando a la ex Corte Electoral y se daba esta conferencia dando a conocer un tema polémico para el país. Se habilita el binomio Evo-Álvaro. Muchas gracias. Adelante, presidente. Muy buenas noches y muchas gracias por su visita a estas oficinas. Para nosotros siempre, como Tribunal Supremo Electoral, es una necesidad el poder informar a la población en general. En sesión de sala plena extraordinaria del Tribunal Supremo Electoral de fecha 4 de diciembre del 2018, se resolvió resolución TSE administrativa número 645 2018 de fecha 4 de diciembre de 2018. Resolución que en parte pertinente determina, por tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, resuelve: primero, aprobar la habilitación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y alianzas en el siguiente orden: Partido Acción Nacional Boliviano, PAMBOL; Ruth Nina Huchani, candidata a la presidencia; Leopoldo Richard Chuy Torres, candidato a la vicepresidencia; Movimiento del Tercer Sistema, Félix Pazzi Paco, candidato a la presidencia; Lucila Mendieta Pérez, candidata a la vicepresidencia; Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Juan Evo Morales Ayma, candidato a la presidencia; Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia; Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, Virgilio Lema Trigo, candidato a la presidencia; Fernando Untoja Choque, candidato a la vicepresidencia; Comunidad Ciudadana, Carlos Diego de Mesa Gisbert, candidato a la presidencia; Gustavo Pedraza Mérida, candidato a la vicepresidencia; Unidad Cívica Solidaridad UCS, Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia; Eric Humberto Peinado Méndez, candidato a la vicepresidencia; Bolivia dice no, 21F,
Óscar Ortiz Antelo, candidato a la presidencia. Edwin Mario Rodríguez Espejo, candidato a la vicepresidencia. Partido Demócrata Cristiano PDC, Jaime Paz Zamora, candidato a la presidencia. Paola Lorena Barriga Machicao, candidata a la vicepresidencia. Segundo, disponer la inhabilitación de la candidatura al cargo de vicepresidente de la siguiente organización política: Frente para la Victoria, FPV. Israel Franklin Rodríguez Calle, candidato a la presidencia. Ariel Humberto Hurtado Paz, candidato a la vicepresidencia. Muchas gracias. Esa es la lectura respecto a la nominación de los partidos De esta manera, los vocales del Tribunal Supremo Electoral daban lectura textual, porque no aceptaron preguntas de los medios de comunicación ni de los periodistas en esta conferencia. Pero quien estuvo en la conferencia ha sido nuestra directora nacional de noticias, y me permiten acercarme a ella. Rocío, bienvenida, qué gusto tenerte en Toda Pulmón. Gracias, Priscila. Qué jornada intensa, qué horas intensas vividas en la ex Corte Electoral. Eso es lo que más ha llamado la atención, y bueno, primero saludar a todos ustedes en una noche que tiene varios elementos respecto a lo que está sucediendo con el Tribunal Supremo Electoral. Y yo le digo, más allá de las decisiones que puedan tomar, ¿no es cierto?, porque ya será responsabilidad de quienes son miembros del Tribunal Supremo Electoral establecer en su momento si lo hicieron correctamente, legalmente, esta determinación que han tomado con un artículo 168 vigente que nadie nos explica, bueno, si está dentro de la Constitución, si lo han anulado, lo han dejado ahí, porque si está ahí se debería cumplir. Y si hay un pacto de Costa Rica que está sobre nuestra Constitución, deberían anularlo. Bueno, en fin, no se entiende claramente el manejo ya jurídico, constitucional del tema. Pero lo dramático se lo dio después de ver tantas cosas durante tantos años, es ver un Tribunal Supremo Electoral que primero nos dice: vamos a dar la definición del tema de binomios habilitados el 8 de diciembre. Lo dijeron ayer, no los dijeron hace meses, también cuando se les preguntaba qué va a pasar con este tema, y ellos dijeron el 8 de diciembre. Cuando llaman a una conferencia de prensa el día de hoy, tú has visto todo el movimiento de prensa que se ha dado. Llegamos, en primer lugar, no a la sede del Tribunal Supremo Electoral, que está en la Plaza Baroa. Llegamos a la ex Corte Electoral y una gran cantidad de policías haciendo custodia. Y todo el mundo se pregunta, los periodistas, les estoy comentando un poco de lo que es la experiencia detrás de todo lo que ha sucedido con esta información. Si me permite, Rocío, un minuto, por favor. Okay. Enseguida vamos a seguir relatando esto, pero tenemos algunas repercusiones ya inmediatas junto a Ramiro Luque en nuestra unidad móvil. Ramiro, por favor, te encuentras con el diputado Borda del Movimiento al Socialismo. Buenas noches, Ramiro. Priscila, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, hay un intenso movimiento acá en la Asamblea toda vez de que se está haciendo la votación para elección de los vocales. Pero bueno, estamos nosotros con la diputada Yanine Áñez, Unidad Demócrata. ¿Cómo recibe esta habilitación del binomio Morales-Álvaro García? Línea, diputada, buenas noches. Buenas noches. Obviamente con mucha indignación, como seguramente la tiene todo el pueblo boliviano. La nueva banda de los 5 ha consumado un golpe a la democracia, y yo exhorto a todos los bolivianos que utilicemos todos nuestros mecanismos democráticos y salgamos a la calle a reclamar. No puede ser de que el Tribunal Supremo Electoral se vaya a favor del poder y en contra de la decisión del pueblo boliviano. Eligieron esta fecha de manera imprevista para desactivar todos esos movimientos a los que nosotros tenemos derecho. Tenemos que hacerles llegar nuestra indignación, nuestra manifestación de rechazo y de protesta, porque no pueden estar haciéndose la burla de todo el país. Diputada, ustedes ya han tomado una acción. ¿Cómo van a realizar ahora las acciones a partir de mañana?
Mire, nosotros mañana vamos a evaluar, pero tenga el pueblo boliviano la seguridad de que nosotros los parlamentarios no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ya hemos hecho bastantes representaciones y probablemente en este gobierno no tengan ninguna consecuencia, pero tengan la seguridad de que no van a quedar en la impunidad. Todas estas ilegalidades en determinado momento van a tener que responderla ante cualquier tribunal, porque no puede ser, insisto, en que se estén haciendo la burla de todo el país. Precisa, si usted tiene alguna consulta ya de este estudios. Clara, la primera reacción de la diputada opositora en torno a lo que está sucediendo con este tema, la senadora, Yanine Áñez, demócratas. Tenemos otras repercusiones, Ramiro, si tenemos alguno de los diputados también cerca del movimiento al socialismo. Sí, está acá el diputado Santamaría, también con quien vamos a conversar. Priscila entenderá que a cada momento nos están llamando acá los parlamentarios porque, bueno, tienen que ingresar a hacer la votación. Diputado Santamaría, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo asumen ustedes esta decisión del Tribunal Electoral? Un gusto, buenas noches. Un saludo a la gente que nos ve. Con total indignación cuando estamos iniciando la votación para complementar el funcionamiento de este órgano que está en crisis, que ha enfrentado renuncias por parte de sus integrantes. No te puedo decir que nos sorprendemos porque estaba claro que el órgano electoral iba a actuar de forma sumisa en favor del partido de gobierno, pero lo que se ha hecho es adelantar los plazos para evitar poner la cara ante la ciudadanía, ante un pueblo movilizado. Me llama mucho la atención que hayan preferido escapar de su edificio principal ante la vigilia que existe en Plaza Baroa y lo hagan al lado de la residencia presidencial, cual si hubieran recibido la instrucción del propio presidente para aprobar una resolución de la que conocemos los nombres, más no el contenido del documento que nos interesa mucho. Estamos esperando, como lo ha anunciado nuestro jefe de bancada en senadores, la etapa de impugnación que se va a realizar, pero además mañana comunicaremos una serie de acciones penales que vamos a iniciar también en contra de estas autoridades que pasarán a la historia como quienes decidieron darle un golpe artero a la democracia, sepultar la voluntad popular y desconocer el resultado de un referéndum al que ellos nos llevaron y en el que perdieron. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están algunas de las repercusiones, Priscila, a propósito ya de este pronunciamiento que se ha conocido hace minutos nada más. Bueno, vemos mucho movimiento en la Asamblea Legislativa. Justamente, Ramiro, estamos compartiendo con Rocío Bernal a esta hora de la noche por la importancia del tema, de lo que pueda suceder. Recordemos que hay 2 marchas que están llegando a La Paz, que aceleraron el paso justamente para evitar que se dé la habilitación. Y hoy, en la noche, hace instantes, se da una conferencia habilitando a este binomio que tenía un referéndum del 21F que no los habilitaba. Es la lectura de una decisión que ha tomado la resolución 645, pero que como elementos le dan el gran elemento del cuestionamiento, y ahí está a la oposición, ¿no? ¿Por qué un Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué sus vocales salen de su sede para irse a otro escenario, a otra instalación que no es el normal? O sea, este ya es en el que funciona habitualmente, claro, digamos, ¿no? Porque más allá de que pueda haber gente que esté en vigilia o no, si ellos toman una determinación, que lo hagan en el escenario que corresponde. Primer gran detalle, Priscila, respecto a los signos de interrogación que el mismo tribunal se está colocando en este momento. Debían salir nomás, como dijeron, el 8. La gran pregunta era, bueno, no sé si la gran pregunta, pero la pregunta era, ¿por qué hoy y no el 8? Pero dijeron, no respondemos preguntas. No quisieron responder ninguna pregunta. Absolutamente. Y ese es un detalle, porque esto es importante para el país. Decir quiénes están habilitados. Tomaron su decisión, perfecto, sabrán por qué lo están haciendo, de esa manera. Pero ya las señales hacia la población, y eso es lo que me da pena, es un órgano electoral, es un Tribunal Supremo Electoral. Lo hacen llamando a una conferencia a último momento, con una policía resguardando el lugar, sin querer contestar las preguntas a la prensa. Y uno se dice, es la manera de darle total confianza, de darle total credibilidad a una población que está ávida también de respuestas. Todo el mundo tiene derecho a... La primera pregunta es, ¿y el 21F? ¿Qué pasó con los resultados? Y el 168. ¿Y el 168 está vigente o no está vigente? ¿O qué pasa con el artículo? Y se da esta decisión en un escenario conflictivo.
marchas que llegan, vigilias que se instalan, un paro convocado para el 6 de diciembre y una audiencia internacional en la que también se tocará el tema, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mañana escuchará a 2 fundaciones de derechos humanos de nuestro país y también la posición del gobierno. Entonces, un escenario adelantado del Tribunal Supremo Electoral a todas estas acciones que ya no tienen razón de ser. Que lastimosamente resta una imagen inmaculada que debería tener el árbitro de las elecciones para el próximo año. Más allá, yo digo, de las posiciones políticas, yo creo que al Tribunal Supremo Electoral le tiene que interesar qué piensa el ciudadano que va a ir a votar, ese que no tiene precisamente partido político. Pero bueno, ahí está. Conflictiva esta noche. Lamentable verlos a los miembros y a conocidos miembros del Tribunal Supremo Electoral, como es don Antonio Costas, por ejemplo, con quien hemos hecho tantas entrevistas, tanto diálogo, y que no puedan contestar las preguntas de la prensa. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, pero ¿por qué no pueden contestar las preguntas? Es una característica del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y hasta los periodistas, ¿y cuándo sacan el comunicado? Porque ya no aceptaban conferencias de prensa. Hicieron una conferencia de prensa, era un comunicado, una lectura, y como la de hoy, ¿no? Con un tema tan delicado, con tantas explicaciones que necesita la población. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los votos disidentes? No, y además, sobre lo que ya se anuncia, es ¿qué va a pasar? Otra de las preguntas que iba, no precisamente tan de fondo, hay una inhabilitación de un candidato a una vicepresidencia, pero está habilitado el candidato a la presidencia. ¿Qué va a pasar en ese caso con ese binomio? ¿Se borra ese binomio o solamente va a ir el candidato a la vicepresidencia? O sea, hay preguntas que hacen a las decisiones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral, pero que silencio, no se puede responder. Permíteme, Rocío, nos vamos rápidamente con la unidad móvil. Quiero saludar a Beto Astorga. Otra izquierda es posible en Plaza Avaroa, quienes habían instalado una vigilia para esperar justamente el pronunciamiento el 8 de diciembre. Buenas noches, Beto, bienvenido a Todo a Pulmón. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia de la habilitación del binomio del MAS Evo Álvaro? La gran medida escucharla realmente lamentable para mí. Hasta una vigilia permanente frente del Tribunal Supremo Electoral, pero lamentablemente hemos observado que los vocales, en vez de ser notables, se han convertido en la banda de los 5, se han convertido en cómplices de la dictadura de Evo Morales, y en ese sentido, pues, nosotros consideramos que hoy día es un día nefasto para el país. A partir de hoy día se instaura la dictadura en Bolivia, y en ese sentido vamos a tomar medidas de presión, vamos a masificar las movilizaciones. Mañana se van a realizar huelgas de hambre en toda Bolivia, también se van a realizar crucifixión y las movilizaciones van a seguir, marchas y bloqueos en todo el país. Las marchas que estaban llegando desde Conani, desde Tulumani, van a estar mañana mismo acá en La Paz. En ese sentido, las medidas de presión y todas las movilizaciones van a continuar y se van a masificar en toda Bolivia. Beto, se complica el escenario, se convoca a que la población pueda reaccionar de alguna forma. Sin embargo, ¿cómo entiendes tú esta decisión del tribunal de llamar a esta conferencia de prensa no en su sede y hacerlo en otra, en la ex corte electoral? ¿Cómo entiendes tú este mensaje? Bueno, pues se puede observar que este fallo lo han hecho por debajo y que el pueblo sepa lo que se iba a realizar. Nosotros como plataformas ciudadanas hemos mandado una carta a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para participar de la sesión extraordinaria donde se iba a saber si Evo Morales estaba habilitado. Lamentablemente esa carta lo han archivado. En ese sentido consideramos que los vocales del Tribunal Supremo Electoral han trabajado por debajo, se han ido a San Jorge, al Tribunal Departamental, porque sabían que nosotros estábamos acá al frente realizando las medidas de presión. Y bueno, los vocales han demostrado ser funcionales al movimiento al socialismo, han demostrado que lo que realizan sus decisiones lo hacen a través del Ejecutivo, lo hacen en coordinación con el presidente Evo Morales, y hoy día ha sido un día nefasto para la democracia, para el país, y los vocales han trabajado por debajo la mesa, han aprobado y han habilitado a Evo Morales.
Muchas gracias, Beto, por este contacto. Vamos a estar pendientes de lo que esté sucediendo con las decisiones que vayan tomando las plataformas ciudadanas que ahora estaban en vigilia, que las tomaron por sorpresa. Al final la decisión se tomó en otro escenario, en un momento que nadie lo esperaba, ¿no? El rumor era, van a renunciar los vocales. Algunos vocales se mencionaba. Pero nadie pensó que era la lista de habilitados. Que podía ser el tema de los habilitados. Y además, un poco como que siguiendo con las decisiones que se estaban tomando también en la Asamblea Plurinacional. Estábamos casi seguros de que antes de tomar una determinación sobre los binomios, se tenía que posesionar al titular que falta de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y a los suplentes. Pero se adelantaron a todo eso. Pues, y claro, la pregunta es ¿por qué? Exacto. No sé si en algún momento podrán responderla en todo caso. Yo creo que en algún momento tendrán que responder, Rocío, porque son funcionarios públicos y tendrán que responder al país y tendrán que responder a las preguntas de la gente que dice, ¿y mi voto del 21F qué pasó? Pero bueno, es parte de la información que se está generando. Vamos a tener un programa especial con repercusiones. Tendremos enseguida el tuit de Carlos Mesa, que ya tiene la primera reacción en torno a este tema, y los titulares nacionales e internacionales. Les propongo una primera pausa, por favor, cuando retornemos más sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar al binomio del MAS, Evo Álvaro. Los invitamos a que sigan con nosotros, son las 10 de la noche con 22 minutos, tendremos ese tema en profundidad. Luego de estos mensajes importantes, acá en Todo a Pulmón, ya volvemos.